Muy bien, prepare su Biblia, por favor, en la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 17. Yo leo la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si usted trajo otra versión o no trajo Biblia, le ruego el favor que nos siga a través de la pantalla, porque aquí vinimos a oír hablar a Dios. Dígale a su vecino, vine a oír a Dios. Y Dios habla a través de su palabra, es decir, a través de la Biblia. Entonces, Romanos 10, 17, si están preparados, digan amén. Y si se animan, léalo conmigo. Dice así: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos puede hablar. Y te damos gracias porque lo haces con profundidad, pero con muchísima sencillez, al punto de que no necesitamos intérpretes para entenderte. No requerimos grandes conocimientos teológicos para entender tu mensaje. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón, y transforma nuestro ser interior. A eso hemos venido, Señor, a escucharte y a salir transformados por el poder de tu palabra. Por eso en tu nombre bendecimos este lugar, porque aquí nos podemos reunir a escucharte. En tu nombre bendecimos a cada una de las personas que está hoy aquí. De manera especial te agradecemos por los que han venido hoy por primera vez a escucharte. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. En tu nombre bendecimos también a todos los que te van a escuchar a través de la internet, de la televisión o de cualquier otro medio. Y Señor, como siempre te pido, por favor, usa mi vida para predicar solo lo que tú quieres que aquí se predique. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. ¿La qué, iglesia? Diga conmigo la fe. Diga conmigo oír. La fe viene como resultado de oír el mensaje. ¿Y cuál mensaje? ¿Cualquier mensaje o un mensaje especial? El mensaje que se oye es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. La fe, iglesia, es producto de escuchar, de oír la palabra de Dios, de comprenderla, de estudiarla, de leerla, de escuchar diariamente hablar a Dios. Por medio de la fe obtenemos las bendiciones. Entonces las bendiciones vienen de oír el mensaje que produce la fe, y la fe otorga bendiciones. La fe es la generadora de milagros. La fe es la generadora de milagros. ¿Cuántos están esperando un milagro de parte de Dios? Necesitamos fe. Y la fe viene por el oír el mensaje de Dios. La fe, iglesia, desata el poder de Dios en nuestras vidas. No, se lo repito, la fe desata el poder de Dios en nuestras vidas. Mire lo que dice Marcos 9:23. Le han llevado, un padre le lleva un hijo endemoniado a los discípulos para que lo liberen, y luego se lo presenta al Señor porque no fue posible. Y le dice: Señor, si puedes, haz algo por nosotros. ¿Qué le dice? Sí puede. Sí puede, al Dios Todopoderoso. Y mire cómo le contesta Jesús: ¿cómo que si puedo? Dígale a su vecino: ¿cómo que si Dios puede? ¿Cómo que si puedo? Para el que cree. ¿Para qué? Para el que cree, todo es posible. ¿Cuántos lo creen? Déjenle un aplauso a Dios por eso. La fe hace posible todo y entra por el oído. La fe que oímos la palabra y produce fe
abre nuestros ojos espirituales. Podemos ver las bendiciones de Dios, podemos ver las victorias del Señor sobre nuestras circunstancias. Para ver los milagros necesitamos oír. Para los que gustan de anotar, título de prédica: oídos para ver. Uy, Bernardo se equivocó. Uno no ve con los oídos. Vamos a ver si se puede ver con los oídos. Dice que la fe viene por el oír, y la fe desata el poder de Dios, desata los milagros. Diga, la fe desata los milagros. Entonces, para yo ver milagros, tengo que oír. Dígale a su vecino, hay que oír para ver. Y voy a usar una historia en la época de Jesús, cuyo título dice en la Biblia: Jesús sana a un ciego, a un hombre ciego de nacimiento. A un hombre ciego de nacimiento. ¿Cómo logramos oír la palabra de Dios? ¿Cómo nos centramos en el mensaje? ¿Qué voces debemos desechar? ¿Y cuáles son los milagros, los beneficios, las bendiciones que vemos si lo hacemos correctamente? Lo primero que encuentro es que necesitamos desechar las voces necias. Hay muchas voces necias alrededor nuestro. Hay mucho mensaje equivocado. Los medios de comunicación, la publicidad, la radio, una cantidad de gente a nuestro alrededor, todo eso afecta nuestra manera de escuchar. Y muchas veces todos nosotros, incluido yo, seguimos voces necias, voces que escuchamos. Pero el mensaje que se oye, que produce fe, es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Vamos a la historia. Está en Juan 9, verso 1. Voy a ir en esta parte hasta el verso 12. A su paso Jesús, Juan 9, 1 al 12. A su paso Jesús vio a un hombre. ¿Vio qué? A un hombre. No era un niño, no era un adolescente, era un hombre. Que era ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Les suena familiar las preguntas que hacemos los discípulos de Jesús? ¿Por qué seremos tan necios? ¿Quién pecó? Siempre estamos buscando juzgar. Siempre estamos buscando el por qué. Y cuando buscamos el por qué, nos metemos en los territorios que solo le competen a Dios. Solo a Dios. Nosotros no tenemos por qué preguntar el por qué. Y ellos están diciendo: este hombre nació ciego porque alguien pecó. O pecó él o pecó su familia. Una voz necia, un juzgamiento necio. Miren la respuesta de Jesús. Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Digan amén. Dios puede hacer que todas las cosas obren para bien de quienes lo aman. Ahora imagínense la escena. El mendigo, un hombre adulto, de niño, de bebé ciego, de niño ciego, de adolescente ciego, de hombre ciego, un hombre mayor. Ya ha vivido su vida mendigando, pero no es sordo, es ciego. Y oye unas voces necias, y oye a alguien que responde y dice: no, nadie pecó, ni él. ¿En quién centra su atención? ¿En la voz de los necios? ¿O en la voz que dice: todo sucedió para que la gloria de Dios se refleje en la vida del ciego?
¿En dónde centra su atención? ¿En la de los necios o en la de Jesús? Se avanza un poco adelante, dice, dicho eso, escupió en el suelo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Escupió. Escupió en el suelo. Hizo barro con la saliva. Oiga, preste atención, ¿qué pudo haber escuchado el ciego? ¿Cuánto escupiría el Señor para lograr hacer barro en la tierra? No fue un escupitazo polite, ¿no? Como las damas. No. Tuvo que ser el escupitajo para lograr hacer barro. Y el hombre oye eso. Y luego oye, después de que oye, siente. Porque dice, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, va a hablar Jesús, ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué cree que hizo el ciego? Dijo, ¿qué me untó? No sea cochino. ¿Se dijo eso? No, él tenía su oído centrado en el mensaje de Cristo, en la palabra de Dios. Todo sucede para la gloria de Dios y para que se refleje en la vida. Ve y lávate. Y él fue y se lavó. Y al volver, ya veía. Al volver, ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, gloria a Dios, qué milagro el que ha sucedido. ¿Sí decían eso? No. No. Estos eran necios pesimistas. Los discípulos eran necios juzgadores y estos eran necios pesimistas que decían, no es este el que se sienta a mendigar. Unos aseguraban, sí es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. ¿No le ha sucedido que Dios hace un milagro en su vida y la gente que está cerca a usted no lo quiere reconocer? Son pesimistas. Son pesimistas. Otros decían, no es él, se parece. Pero él insistía. Soy yo. Antes fui ciego, ahora veo. Dice, ¿y cómo entonces se te abrieron los ojos? Ese hombre que se llama Jesús. ¿Quién, iglesia? Ese hombre que se llama Jesús. Hizo un poco de barro, no les cuento con qué lo hizo. Me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces puedo ver. Puedo ver. El hombre aplicó un filtro a sus oídos. Un filtro que ustedes y yo tenemos que aplicar. Un filtro que nos hace desechar lo necio, desechar lo que nos juzga, lo que nos quiere atar al pasado. No, ese sigue ciego, ese que va a ver, ese es drogadicto, nunca va a cambiar. Ese es borracho, es mujeriego, es adicto, es lo que sea. Pero el hombre filtra únicamente la voz de Jesús y encuentra el primer beneficio. Y encontramos la primera enseñanza del primer beneficio para nosotros. Yo creo que el primer beneficio de escuchar el mensaje, de recibir la fe, es que cambia nuestra condición. Antes éramos ciegos y ahora vemos. ¿Qué área de su vida está ciega? ¿La economía?
las relaciones, la familia, la que sea. Le doy un consejo: centre su oído en el mensaje de Dios y vendrá la fe. Y la fe produce bendición, produce milagro, y su condición va a cambiar. Su familia va a ser diferente, sus finanzas van a ser diferentes, su trabajo va a ser diferente. Digan amén. La fe en Dios cambia nuestra condición. Mire lo que dice Jeremías 31, 13, 14. Jeremías 13, 31, 14. Entonces, cuando hayamos oído y se produzca la fe y vengan los milagros, entonces la situación va a cambiar. Entonces los jóvenes danzarán con alegría. Digan amén los jóvenes. Y los jóvenes junto con los ancianos. Digan amén los ancianos. Convertiré su duelo en gozo y los consolaré, transformaré su dolor en alegría, colmaré de abundancia a los sacerdotes, yo digo amén. Y saciaré con mis bienes a mi pueblo, afirma el Señor. Dele un aplauso a Dios por eso. ¿Cuántos quieren fe que mueve montañas? ¿Cuántos quieren ver los milagros de Dios? Hay que oír para ver. Dígale a su vecino, hay que oír para ver. La ceguera en cualquier área de nuestra vida cesará si abrimos nuestros oídos al mensaje de Dios. Diga conmigo, desechar las voces necias. Diga, oír a Jesús. ¿Cuál es el primer beneficio? Cambia nuestra situación. La cambia totalmente. Antes era ciego y ahora veo. Lo segundo que hay que hacer para escuchar correctamente el mensaje: no oír a los religiosos. No, se lo repito, no oír a los religiosos. La religión encasilla a Jesús, encasilla la palabra de Dios. La religión no le gusta la innovación. Cualquiera que quiera innovar algo espiritual con el Señor, eso no es de Dios. Eso nunca se ha hecho así. ¿No lo han oído? ¿Cómo así que el ciego ve? Eso no es posible, tráiganlo. Juan 9, 13, 17. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado. ¿Era qué? Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al cielo, al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Oiga, era sábado, el sábado no se puede hacer barro. El sábado no se puede hacer milagros. El sábado el Señor no trabaja, está de vacación. ¿Quién dijo eso? Si la Biblia dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. La Biblia dice, no duerme ni descansa el que cuida de Israel. Y los fariseos, los religiosos, el sábado no se podía hacer barro. Nosotros llevamos 9 años, vamos a cumplir 9 años, celebraremos el próximo domingo, digan amén. Y hemos recibido críticas, no estamos exentos de críticas. Ese pastor no usa corbata, no se pone traje, usa pantalones chillones. Eso no es de Dios. Los religiosos no les gusta lo innovador. Los religiosos no creen que sea con barro, hecho con saliva, que se puede recobrar la vista. Los religiosos encasillan a Jesús. Aleluya, gloria a Dios, hermano. El Señor Jesús, piensen esto, Dios es creador, ¿o no, iglesia? Y el que es creador vive haciendo ¿qué? Creando cosas nuevas, innovando. Lo importante no es la forma,
es el fondo. Y el fondo se llama intimidad con Dios. Intimidad con Dios, metido con la palabra. Le preguntaron cómo recibió la vista. Me untó barro en los ojos, ni le cuento cómo lo hizo. No voy a decir eso porque estuve a punto de vomitar. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Y el tipo dijo, oiga, sí, qué problema, ¿verdad? No había caído en cuenta que era sábado. Y no había caído en cuenta que lo que tal vez me tenía que untar era el aceite bendecido por los fariseos. ¿Sabe qué? Volví a quedar ciego. No. ¿Qué dice? Cuando le preguntaron la primera vez, ¿quién dijo? Dijo, ese hombre llamado Jesús me untó barro, me dijo que me lavara, fui y me lavé y ahora veo. Y ahora está frente a los religiosos, a los fariseos, a los que quieren encasillar a Jesús. Hay muchas actitudes religiosas dentro de nosotros que nos queremos encasillar al Señor. Y el hombre se hubiera podido acomodar. De todas maneras ya veo qué importa. Voy a quedar bien con los fariseos. Y hubiera podido decir, no tengo ni idea quién es. Pero mire cómo sube su nivel de revelación. La primera pregunta, el hombre llamado Jesús. Ahora está con los religiosos y le dicen, ese no es de Dios. Dios no hace barro los sábados, no se puede hacer barro, eso es pecado. Y mire lo que él contesta, yo digo que es profeta. Yo digo que es profeta. Es decir, yo digo que es un hombre de Dios. Yo digo que es un hombre de Dios. Iglesia, si queremos tener la fe que mueve montañas, necesitamos oír el mensaje de Dios. Y el mensaje es el de Dios, no otro mensaje. Ni el de los discípulos necios o de cualquier necio, ni de los vecinos juzgadores, pesimistas, que no quieren que nosotros recuperemos, cambiemos nuestra condición. Que sigamos ciegos. La religión encasilla a Jesús. Jesús no se deja encasillar. Entre más ilógico le parezca lo que Dios está haciendo en su vida, póngale la firma, viene de Dios. Porque Dios es innovador. Dios no se deja encasillar. La religión pervierte el mensaje. Mire lo que dice Jesús mismo. Juan 10, 8:10. Está hablando de los religiosos. Dice, todos los que vinieron, Juan 10, 8:10, todos los que vinieron antes de mí, los fariseos, los religiosos, los que pusieron 20,000 normas para cumplir, todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos. Muy por ahí el Señor Jesús, ¿no? Eran ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que entre por esta puerta que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, el Señor mismo dice, esos religiosos son bandidos, son ladrones, me quieren encasillar. Están bravos porque hice un milagro en sábado.
pero yo soy la puerta, mis ovejas. Entonces ahí encontramos el segundo beneficio. Si el primer beneficio, con filtrar bien nuestro oído, fijarlo en Jesús, en el mensaje de Jesús, es que cambia nuestra condición. El segundo beneficio es que Jesús se convierte en nuestro pastor. Jesús se convierte en nuestro pastor. Porque Él dice, las ovejas no le hicieron caso a los religiosos, pero yo soy la puerta. El que entre a disfrutar de mí tendrá pastos, tendrá libertad. Serán unas ovejas bien gorditas, bien bonitas. Digan amén. El segundo beneficio, entonces, Jesús se convierte en nuestro pastor. ¿Y eso qué beneficio, valga la redundancia, trae? Pues que nada nos falta. Nada nos falta. Si Dios es mi pastor, nada me falta. Porque Él tiene el poder, tiene los recursos, tiene la sabiduría para darme lo que yo necesito. Mire lo que dice Juan 10, 27, 28. Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué es lo primero que hacen? Oír la voz. La fe viene por el oír. Y el mensaje que hay que oír es la palabra de Cristo. Es la palabra de Dios. El primer filtro, desechamos las voces necias. ¿Quién pecó? Él o su familia. ¿Por qué está ciego? Eso es una voz necia juzgadora. Y los vecinos, no, ese no es el ciego. Los ciegos no ven cómo él se está viendo. Si hubiera sido en Colombia de todos estos años haciendo trampa, creyendo que era ciego. Y el segundo, el ciego filtra la voz de los religiosos. No deja que lo encasillen a Jesús. Y entonces Jesús se convierte en su pastor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Diga, hay que oír. Diga, hay que seguir. Oyen mi voz, Él la conoce y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Y nunca, ¿cuándo, iglesia? Nunca perecerán, ni nadie, ¿quién, iglesia? Nadie podrá arrebatármelas de la mano. Arrebatármelas de la mano. Me han pedido, Dios no se deje encasillar, iglesia. Y las críticas de los religiosos no valen la pena. Muchos se han ido de este lugar porque no tenemos reuniones de liberación, vigilias toda la noche, no sé, jornadas de oración, de ayuno. Nosotros hemos predicado intimidad con Dios. Y aquí suceden milagros. Vamos a escuchar un testimonio. ¿Quién es el que va a dar el testimonio? Si me dan sonido por favor. No lo conozco, es la primera vez que lo veo. ¿Cómo estás, mi hermano? Él va a Viditas, ¿verdad? Ok. Cuéntanos tu historia lo más breve que puedas. Bueno, buenos días. Mi nombre pues es Santiago y él es Samuel. Una vez, hace como mes y medio, veníamos de mi primo de entrenar en la balsa y pasando el semáforo de Parmalat, un carro se nos adelantó y nos tapó un hueco. Entonces eso fue lo que ocasionó que nosotros nos cayéramos y él, unas piedras le hicieron unos huecos en el mentón. Pues fue leve, pero no sé yo, no sé cómo me caí y de ahí, no sé si fue con el andén que me golpeé por acá y de ahí no me acuerdo como unas 4 horas qué fue lo que pasó, no, mi mente dejó de funcionar. Gracias a Dios fue que pudimos llegar a la casa, no sé cómo,
Entonces, al siguiente día hablé con un amigo, él dice que nos vio llegar y pues él tenía el mentón, por decirlo así, lleno de sangre y pues como mi mamá no vio nada en mi cabeza, pues supuso pues que no tenía nada, pero igual fuimos a la clínica el otro día y me hicieron un TAC, el cual dio resultado de que tenía un hilillo de sangre, por lo cual fue que mi mente no tuvo recuerdos por 4 horas. Y hoy lo vemos sano y salvo, por la gloria de Dios. ¿Quién lo protegió? ¿Quién lo protegió? La pregunta, iglesia, ¿quién lo protegió? ¿Mm? El Señor escupió, hizo barro y los cubrió. Así de sencillo. No, eso no puede suceder. Eso no sucede. No necesitamos estar haciendo alarde de los milagros. Dios hace milagros. Dios no necesita lugares especiales, no necesita reuniones especiales. Él hace como su soberana voluntad. Quiere, digan amén. Diga conmigo, desechar las voces necias. Oír solo a Jesús. Cambia mi condición. La segunda, no ir a los religiosos. Diga conmigo, no ir a los religiosos. Oír solo a Jesús. Jesús se vuelve mi pastor. Lo tercero, no ir a los miedosos. La fe viene por el oír el mensaje. Y el mensaje que se debe oír es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. El miedo es contagioso. El miedo es contagioso. Juan 9, 18, 34. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Seguimos con los fariseos y los judíos de su época. Y hasta llamaron a sus padres. ¿Llamaron a quién? A sus padres. Y les preguntaron, ¿es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Y ellos dijeron, sí, puro Dios, qué bendición. Aleluya. El Señor Jesús lo sanó. ¿Sí dicen eso? No. Miren lo que contestan. Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres. Por lo menos no lo desconocieron. Y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Mire cómo contestan, pregúnteselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Y mire lo que el Señor dice. Sus padres contestaron así, por miedo. ¿Por qué? Por miedo. Se privaron de reconocer un milagro en su hijo por miedo. Por miedo. Por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso los padres dijeron, pregúnteselo a él, que ya es mayor de edad. Nosotros no podemos seguir escuchando a los miedosos. Ay, ¿qué te hiciste cristiano? Y te congregas en una carpa. Eso no es de Dios. Se requiere un templo. ¿Quién dijo que el templo era la iglesia? La iglesia son las personas. Yo prefiero dedicar los recursos a ayudar a las personas, a edificar a las personas. Yo me temo que los grandes templos terminan siendo monumento al ego de quien lo construye. Porque entonces uno saca, mira el templo que hicimos para el Señor. El templo son las personas.
A las personas es las que hay que edificar. A los ciegos hay que llevarlos a ver. A los drogadictos hay que llevarlos a depender del Señor y que los sanen. Eso es el templo. Cada persona en particular. Y se privan de decir, gloria a Dios, Jesús los sanó, me importa un pepino si me expulsan de la sinagoga. Me importa nada. ¿Qué importancia tendría si estaban con el Maestro? Si estaban con Jesús. Pregúnteselo a él. Entonces volvieron a llamar al ciego. Y le dijeron, da gloria a Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Y el hombre oyó que sus papás estaban asustados. Lo lógico era que él se hubiera asustado. Y hubiera dicho, ay sí, señor fariseo, distinguido, religioso, hombre de Dios, mi venia para ti. Sí, ese debe ser un pecador, solo que de chiripa me abrió los ojos. Mire cómo responde. Él estaba filtrando bien el mensaje. Si es pecador, no lo sé. No tengo ni idea, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Eso es todo lo que sé. Eso es lo que me importa. Donde usted se congregue, ¿qué importancia tiene si usted tiene intimidad con Dios? Busque donde usted se siente edificado y dependa de Dios. Mi función como líder en esta congregación es hacer que usted se convierta en una ovejita del Señor. Porque si usted se convierte en oveja del Señor, no le va a faltar nada. Nada. Yo no sé si ese señor es pecador. Lo único que sé es que me dijo, lávese, me untó barro, me dijo, lávese, antes era ciego y ahora puedo ver. Pero ellos insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ay, me fascina este ciego. Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Cuál es su interés? Le dice el tipo. Me fascina. Yo creo que será colombiano. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos. Maravilloso, ¿no le parece? ¿Ah? Espectacular. Entonces lo insultaron. Lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Y se le vuelve a salir lo colombiano a este y le dice, allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. ¡Gloria a Dios! Yo no sé, qué maravilla de ciego. ¿Ah? Qué maravilla de hombre. ¿Ah? Y todo por el oír. Era ciego, pero no tonto. Era ciego, pero no sordo. Se centró en el mensaje de Jesús. Se centró en el mensaje de Jesús. El miedo es una deshonra a Dios. Una deshonra a Dios. Es no creer que Dios nos da poder. Nos da poder. Si no me cree, mire 2 de Timoteo 1, 7, 8. 2 de Timoteo 1, 7, 8, la parte A. Pues Dios, ¿quién, iglesia? Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. No nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No sea como los padres del ciego. Nosotros no sabemos.
por miedosos. Entonces el tercer beneficio que encuentro de filtrar correctamente el mensaje es que recibimos poder de Dios. No un espíritu de timidez, como este hombre, qué agallas para hablar con los fariseos. No se les amilanó, no se puso triste, no se puso lloroso, no se puso miedoso. Al contrario, nos da ejemplo. Él había recibido del Señor Jesús el poder. Y nosotros recibimos el poder de Dios. Mire lo que dice Juan 14, 12, 14. Palabras de Jesús. Ciertamente, palabras de Jesús, les aseguro que el que cree en mí, ¿cuántos creen en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos han oído el mensaje? ¿Cuántos han logrado filtrar el mensaje? Y si hay áreas de la vida que no hayamos podido filtrar el mensaje, hoy es día de hacerlo, iglesia. Vamos a desechar las voces necias, juzgadoras, pesimistas, a los religiosos que quieren encasillar a Jesús, ponerle trabas. No, es que si no usa traje y corbata, no, ese hombre no es de Dios. Oiga, si supieran de dónde salieron los ornamentos eclesiásticos, si supiéramos eso, si quiere entre a Google y pregúntele al doctor Don Google y él le dirá, solo le doy una pista, compare los ornamentos religiosos con los uniformes de los soldados romanos. Haga esa pequeña comparación. Pero deseche lo religioso, no sirve, lo que sirve es la intimidad con Dios. La intimidad con Dios. La demasiada actividad acaba la intimidad y cansa a la gente, cansa a las familias. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, está hablando Jesús, resucitó muertos, sanó enfermos, liberó endemoniados, calmó tormentas, alimentó multitudes. ¿Sigo? Las obras que yo hago, también Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Diga conmigo, desechar las voces necias. Dígale a su vecino, oír a Jesús. ¿Cuál es el primer beneficio? Cambia nuestra condición. Desechar a los religiosos. Digan amén. Es la segunda, desechar a los religiosos. ¿Cuál es el segundo beneficio? Jesús se convierte en nuestro pastor. No es la religión, es Jesús. No es religión, es relación, digan amén. Y la tercera, no dejarnos contagiar con el miedo, no ir a los miedosos, no ir a los miedosos. ¿Y cuál es el beneficio que trae? Recibimos el poder de Dios. Y lo cuarto, lo obvio, oír solo a Jesús. La fe viene por el oír el mensaje. Y el mensaje que se escucha es la palabra de Dios. Al que cree, todo le es posible. ¿Dónde empieza? Oyendo. ¿Queremos ver bendiciones? ¿Queremos ver milagros? Hay que oír el mensaje de Dios. Filtrarlo para que solo escuchemos lo que Dios dice. Oír solo a Jesús. Terminemos. Juan 9, 35. El ciego ahora va a estar frente a Jesús. Es la primera vez que lo va a ver. Antes no lo había visto. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre. Lo expulsaron, claro. Los religiosos expulsan a todo el que no está de acuerdo con ellos. Lo expulsaron. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre?
¿Quién es, Señor? ¿Cómo le dice? ¿Cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? Señor. ¿Cómo dijo la primera vez que le preguntaron? El hombre llamado Jesús. La segunda vez, ¿cómo dice? Profeta. Profeta. Su revelación va en aumento. Entre más dependemos de la intimidad con Dios, más crecemos espiritualmente, más nos llena el Espíritu de Dios, más podemos tener revelación. El hombre llamado Jesús, el profeta, y ahora que lo tiene de frente, que lo puede ver, que ya no solo lo escucha, le dice, Señor, dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose, lo adoró. El aplauso tiene que ser para Dios, iglesia. El aplauso es para Dios. Iglesia, en la medida en que escuchamos el mensaje de Dios, que logramos filtrar las voces que nos distraen. Estamos en un mundo de las comunicaciones, en la era de las comunicaciones. Hoy recibimos mensajes del mundo entero, mensajes que distraen, que nos llevan a la necedad, al juzgamiento, a la vida fácil, a buscar en todo el placer, y desechamos la palabra de Dios. Y entonces decimos, ¿qué pasa si me congrego? Si yo soy cristiano, desde mi abuelita era cristiana. No importa. No importa, si no tenemos intimidad con Dios, no vamos a conseguir las bendiciones de Dios. No se van a conseguir. Entonces tenemos que filtrar tanto ruido y centrarnos en el mensaje del Señor. Y Él cambiará nuestra situación. Se lo garantizo. Por lo menos mi vida cambió sustancialmente desde cuando recibí al Señor. Cambia nuestra familia, cambia nuestro entorno y cambia para bien. Y tenemos alegría, tenemos bienestar. No nos encasillemos con los religiosos. Jesús no se deja encasillar. No se deje contagiar de los miedosos. Hoy es día para decirle, Señor, en esa área que yo no he querido ser buena escucha, hoy voy a escuchar tu palabra y lo voy a hacer a tu manera. Y entonces la conclusión lógica será decirle, Señor, tú eres el Dios todopoderoso y eterno. Te adoro, Señor, me postro ante ti para adorarte. No importa lo que esté sucediendo en mi vida, no importa, tú no dejas de ser Dios. No importa lo que digan mis vecinos, no importa lo que digan los religiosos, yo te adoro porque tú eres el Señor, el Rey de Reyes. Digan amén. Mire lo que dice el Salmo 125.1, a ver si se animan. Salmo 125.1. Los que confían en el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor? La confianza viene por la fe. La fe viene por el oír. ¿Y qué es lo que hay que oír? La palabra de Dios. Los que confían en el Señor serán como el monte Sión. Son como el monte Sión, que jamás, ¿cuándo, iglesia? Jamás será conmovido, que permanecerán para siempre. Antes yo era ciego, pero ahora veo. Eso es lo que importa. Mi condición cambió. Antes era una familia disfuncional, ahora es una familia centrada en Cristo. Antes era un drogadicto, un alcohólico, lo que sea. Antes. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Lo extraordinario. ¿Qué fue lo que hizo de extraordinario el ciego? Oír a Jesús. Oír a Jesús. Filtrar el mensaje y pudo ver.
Si nosotros hacemos eso, tendremos nuestro cuarto beneficio. El primero, Dios cambia nuestra condición. Jesús se convierte en nuestro pastor. Nos da poder para hacer las mismas obras que Él hizo. Y el cuarto, que es la conclusión obvia de adorarlo solo a Él, viviremos dichosos y seremos productivos. Viviremos dichosos y seremos productivos. Jeremías 17, 7, 8. Jeremías 17, 7, 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca, nunca, nunca deja de dar fruto. Eso es lo que Dios tiene para ustedes y para mí. Hay que oír el mensaje. Vendrá la fe y llegarán las bendiciones. ¿Cuántos anhelan oír el mensaje para ver la gloria de Dios? La fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que debes oír es la palabra de Cristo. Entonces danzarás con alegría, porque convertiré tu duelo en gozo y te consolaré. Transformaré tu dolor en alegría, te colmaré de abundancia y te saciaré con mis bienes. Cuídate del ladrón, que no viene más que a robar, matar y destruir. Yo envié a mi Hijo para que tengas vida y la tengas en abundancia. Yo no te he dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences para dar testimonio. Ciertamente te aseguro que si crees en mí, las obras que yo hago también tú las harás, y aún las harás mayores. Cualquier cosa que pidas en mi nombre, yo la haré. Si confías en mí, jamás serás conmovido, permanecerás para siempre y serás bendito. Serás como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Filtra tu oído para que el mensaje que recibas sea el mío. Quien te ama, Dios. El aplauso tiene que tumbar la carpa. Tiene que tumbar la carpa porque es para Dios. Para ti, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Qué hermosura de palabras las que nos has regalado hoy. Y Señor, también gracias por la palabra, porque es muy penetrante. Llega hasta lo profundo de nuestro ser para examinarnos. Y Señor, tenemos que concluir después de escucharte que nos falta. Nos falta. Seguimos dejando mezclar en nuestro oído diferentes voces. Por eso de rodillas te decimos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Dios, porque a veces le prestamos más atención a los juzgadores, a los pesimistas, a los religiosos, a los miedosos. Y nos perdemos el oír claramente tu voz. El oír el momento en que tú escupes y haces barro. Algo insólito, Señor, pero es tu estilo. Y lo colocas en nuestros ojos, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones maltrechas, en nuestras raíces de amargura. Y lo pones como cataplasma donde estamos heridos. Y nos dice, hey, ve y lávate. Y tu condición cambiará. Cambiará. Señor, hoy queremos hacer un compromiso contigo, Señor.
Queremos salir de acá escuchando perfectamente tu mensaje, poniendo un filtro en nuestros oídos para escucharte a ti con claridad, sabiendo que si oímos tu mensaje, habrá fe en nuestro ser interior. Recibiremos tu poder, tu gracia, tu misericordia, Señor. Y día a día nuestra revelación irá en aumento. Día a día, tú cada día te irás revelando más a nosotros. Nos irás mostrando cada vez más los beneficios, las bendiciones que tienes para nosotros. Por eso, Señor, queremos salir a escuchar tu mensaje, afianzar nuestra fe y recibir todas tus bendiciones. Gracias, Jesús. Una palabra de hace más de 2000 años que llega actual hoy a nuestra mente y a nuestro corazón. Gracias por venir. Gracias por nacer en un pesebre, por pasar por una carpintería, por ir a juicios injustos, Señor, por morir en un madero. Todo por amor a nosotros. Preferiste morir en la cruz que dejarnos a nosotros aquí, perdidos. Tanto amor por nosotros. ¿Qué podemos decir de Jesús? Que nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús.